Bueno, y nuevamente el CERVEL se lució, hay que decirlo, con un 100% en las mesas escrutadas ya tenemos la información final de todo este proceso y va a comenzar a aparecer en nuestro virtual. ¿Qué es lo que dice? El rechazo se impuso finalmente por un 61.86% y la opción del apruebo un 38.14%. ¿Cuál es la diferencia en términos de votos? 3 millones de votos es la diferencia y probablemente esos son uno de los datos que nos llama profundamente la atención después de este proceso. Y vamos a analizarlo inmediatamente, nos vamos a mover a otra parte de nuestro estudio porque tenemos a los grandes a que permitir analizar. Don Quique, don Axel, Álvaro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, Alfonso, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Oiga, lo primero que tiene que ver precisamente con eso, Álvaro, se esperaba, por las encuestas digo yo, ¿no?, que ganara el rechazo. Ahora, la diferencia holgada es otra historia. No, nadie la previó, nadie previó además los 13 millones de votos. Es una cifra absolutamente récord, ya vamos a estar viendo los detalles, pero que tiene que ver también, Alfonso, con lo que impacta en el gobierno, en términos de lo que significa el programa de gobierno, lo que significa también la vinculación que el propio presidente Boric hizo con el resultado del plebiscito y que lo obliga a lo que veíamos con Valentina Godoy hace un rato, un cambio de gabinete inminente. Así es, el cambio de gabinete era primera vez que yo veo que otro ministro anuncia un cambio de gabinete. Sí, primera vez. Por eso le preguntamos a Valentina lo sorpresivo que era. Pero digamos. anoche dijo que el presidente así como, ¿o Sí, no? dijo de pronto sí, pero ajustes. que, digo, uno reportea en el día, dijeron Claro. martes, miércoles, pero no nos esperábamos que otro ministro dijera, no creo que sea improvisado. Ahora lo encuentro bien civilizatorio. Sí. Esto de los secretos es bien chilensis. Lo dijo casi con hora, porque se sabe Sí, que va a ser sí. cerca del mediodía, un poquito antes. Exactamente. Ahora, ¿cuánto ayuda esto al gobierno? ¿Descomprime, Axel? O sea, permite tomar la agenda, lo primero. O sea, permite que todos nosotros estemos hablando del cambio de gabinete y no del desastroso derrota o triunfo la prueba, o sea, el rechazo y la derrota de la prueba y por lo tanto la prueba, la derrota endosada del gobierno, autoendosada del gobierno. Porque fue el mismo gobierno, recordemos que lo hemos conversado a partir desde enero de este año, que se fue metiendo en esta idea, en la trampa de acoplarse al resultado del plebiscito. Sí, hay declaraciones del mismo ministro Jackson que decía, si gana el rechazo, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante. Y eso probablemente es una de las tantas cosas que van a pasar de aquí en más. Saber qué va a pasar. Hoy día. Además, El expresidente Lago hizo una crítica muy dura al presidente Boric diciéndole, bueno, él se la jugó por defender el apruebo y ahí está. Y así como le fue. Y así como Claro, le no, fue. no salió creciendo después de esto. Ahora, Alfonso, hay que hablar de dos figuras que son muy relevantes acá en el cambio de gabinete. Hay una danza de nombres, como suele ocurrir en estos casos. Se ha dicho, por ejemplo, que el socialismo democrático, es decir, los ex partidos que formaban la concertación, el PS, el PPD, podrían tener un rol mucho más importante en el comité político, pero las figuras que aparecen ahí en nuestro wall, es decir, Isquia Siches y Giorgio Jackson aparecen como casi absolutamente ya desligados del gabinete, es un secreto a voces, se asume. ¿Del gabinete o del comité político? Del comité político. Ah, ahí Del está la comité letra político. chica. Ahí hay Ya, que pero ver si finalmente hay enroques. ¿Qué nombres tienen? ¿Qué nombre? Hay muchísimos nombres. Carolina Toá, es un nombre que se Carolina repite. Toá, que ayer le preguntamos en Está sonando Radiografía tanto. Central y no le gustó mucho la... No le gusta que le pregunten. Que se quema siempre uno. Se quema, es como los papables, sí, los pues papas. se quema. ahora respecto al gabinete, al comité político, posibilidad de que el socialismo finalmente entre, porque aquí hay un gallito durante esta jornada, probablemente las últimas 24 horas ha insistido con eso. ¿Hay posibilidades reales, Álvaro? Sí, o sea, de hecho, otra de las figuras que podría ser es Manuel Monsalve, el propio subsecretario, que está bien evaluado transversalmente, incluso por la oposición, podría asumir el propio ministerio, porque ahí se produce también un problema. Si entra un socialista interior, es complejo, a menos que se configure una estructura nueva, que haya un ministro y un subsecretario del mismo partido. Claro. Sería un problema para Monsalve, que insisto, es una figura que incluso los diputados de derecha han aplaudido su gestión. Súmalo paritario, ¿ah? Además, Sí, ahí el problema que tenemos como diseño, así como cuando uno empieza a armar, es Sexpress. Porque si se ocupa a Manuel Monsalve, se pone en interior, ¿de dónde sacas un ministro del socialismo democrático o ministra que logre articular? Porque en el fondo el problema es la articulación con la DC, con el socialismo democrático y con la derecha. Entonces dejar dos cargos en el comité político del socialismo democrático más Marcel, que también pertenece a esa familia, Claro. es complejo. Ahora, aquella discusión respecto de cuánto se mete la exconcertación en todo esto, ¿no? Que al principio era todo un ruido. ¿Hay posibilidades reales, Quique? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, a ver, el desastre fue tan grande ayer que si uno revisa el staff, el elenco posible, tampoco hay 1000 personas para asumir. No, hay poco, hay poco. Además, con esto que te decía, que tienen que ser de los partidos, mujer. Entonces,
Yo veo ahí, a mí me ha sonado Analía Uriarte, Sí. me ha sonado Carolina Toá, Natalia Piergentili. el placer, que Natalia Piergentili, el placer lo que hablábamos fuera, y si Camilo Escalona llega, pero No, lo veo. Pero, ¿Y si un demócrata cristiano en una Sí, de esas? pues, bueno, pero nombre ahí. O sea, a ver, después del resultado de ayer, cualquier cosa es posible. Sí. Porque tú perdiste todo. Ya, o sea, ya que está está hablando comprometido de- el programa, Alfonso. Ya que está hablando de perdedores, los ganadores, ¿quiénes son? O sea, evidentemente la derecha es ganadora porque tiene la sartén por el mango. O sea, a ver, la derecha tiene la capacidad para negociar la próxima semana no solamente la forma y el cómo seguir el proceso constituyente, sino que también puede poner por el lado, llamémosle, unas guarniciones como una reforma tributaria Así a es. su nivel, un tema con salud, ver el tema de pensiones con un poquito más de FP. El O sea, 6%, claro. tiene la agenda. El 6%, lo que se hablaba hoy del 6%, Exactamente. ¿sabe qué? La verdad, ¿por qué se lo tenemos que entregar todo el Fondo Solidario? ¿Por qué el 6% no es capitalización individual? Porque interpretan que en el rechazo al proyecto también va un rechazo al sistema que proponía ese proyecto en términos de pensiones, que es una relación que es discutible, pero tiene sentido. Y tiene el timing, la Sí, derecha. te iba a comentar Álvaro. sobre el elenco. Hay un problema en el Frente Amplio, que ya sus mejores cartas estaban en este gabinete. Entonces, los nombres que se dan, por ejemplo, para suceder a Isquia Siches o a Giorgio Jackson son, por ejemplo, Miguel Crispi, que está en la Subsecretaría General de la Presidencia, Javier De Atoro, Subdere, que Subdere. está en Bienes Nacionales. En fin, en la Subdere. En fin, son nombres que ya aparecen, pero evidentemente hay una falta de elenco en el Sí, Frente pero Amplio. Por son eso nombres, aparece perdona, el son nombres socialismo democrático. que vienen hace poquito, no tienen Sí. espaldas para... No, perdón, así es. si aquí para ser del comité político hay que tener votos en el Parlamento, que fue lo que siempre dijimos de Isquia. Isquia llegó al Parlamento, al Ministerio Interior, sin tener un solo voto en el Parlamento. Ahora, lo que es claro, y vamos a ir a la siguiente nota, es que de alguna manera la centro derecha está haciendo guiños con la centro izquierda, se están buscando algún tipo de alianza. ¿Existe la posibilidad real, esa es una de las tantas preguntas, de que avancen en un futuro cercano en una propuesta? Bueno, eso habla la siguiente nota. Celebraciones que no acababan en la calle, menos en los comandos. Es hermoso lo que está pasando hoy. Yo creo que es la derrota del maximalismo, de la polarización que ha vivido Chile durante los últimos años, de la validación de la violencia como método para conseguir objetivos políticos. Banderas al cielo en medio de las celebraciones que este lunes seguían elevadas en la sede de la UDI tras el contundente 61,86% de los votos por la opción rechazo. Y estos son los rostros de un triunfo que aglutina figuras de la centro-derecha, pero también de centro-izquierda o miembros de la exconcertación, que se jugaron por el no a la propuesta de una nueva constitución. Yo como jefe de bancada de la UDI, por supuesto que tengo que sumar a la centroizquierda, intentar también sumar a Chile Vamos y ojalá republicano. Tengo que intentarlo. Tengo que hacer toda la fuerza para que eso ocurra porque los acuerdos más amplios son los más duraderos. Y por ello, apenas conocida la victoria en las urnas, comenzaban los guiños, en especial desde los partidos de oposición, que aspiran a ampliar sus fuerzas de cara al nuevo proceso constitucional. La centroizquierda y la centroderecha, por primera vez desde el año 88, estuvimos en el mismo carril. Y tenemos la posibilidad de construir con la centroizquierda democrática, tenemos la posibilidad de construir mínimos comunes. Porque desde el retorno a la democracia nunca la escena política había presenciado sectores de veredas opuestas celebrando un triunfo electoral común. ¿Es entonces el momento de pensar en un reordenamiento de las fuerzas políticas? Todo está dentro del ámbito de las conversaciones y de lo que vaya a pasar, pero lo más importante hoy día, a mi juicio, es primero resolver el nuevo proceso constituyente. Hoy día es la hora de la unidad nacional, aquí hay que conseguir un acuerdo nacional. Es una votación tan contundente, tan potente la ocurrida allí, que aquí no se trata de hacer maquillaje. Nadie puede llevarse la pelota para la casa. Una puerta abierta a las conversaciones de los partidos para un proceso constitucional que tendrá un segundo tiempo, aunque sin definir aún qué alianzas políticas entrarán en juego. Bueno, sobre los ganadores, el reordenamiento político, Quique, ¿por dónde debería ir? ¿Quién debería liderarlo, por ejemplo? Sí, yo creo que un ganador claro para mí es Javier Macaya. Todos estos triunfos tienen plazo, ¿ah? No podemos decir que de aquí en adelante tiene el cielo ganado. Duran cada vez más poco, además. Duran cada vez menos.
Me parece Macaya, Jimena Rincón, me parece que tiene un protagonismo, que ayer estuvo en el escenario, un protagonismo que le da visibilidad. Y sobre todo creo que el gran ganador de esto puede ser, si lo hace bien, el presidente o presidenta de la nueva constituyente. Se va a transformar en un espacio bien seguro. Tú ya la elegiste, o sea, No, presidente. se saltó el mecanismo, Se saltó todo. se saltó De hecho, en el reordenamiento preguntaba precisamente eso, quién tendrá la capacidad de ir arrastrando a parlamentarios en el Congreso para llegar a una fórmula que permita saber cómo se va a vivir el proceso constituyente. O sea, son Axel. 4/7. Acá lo primero es el diseño, y por eso es que anoche comentábamos que la discusión que se va a instalar es plazo y mecanismo. Y obviamente, como la derecha tiene la sartén por el mango, va a pedir lo más probable distrito único, es decir, nada de listas parlamentarias, cosas así como más regionalizadas. Claro, ser independiente, me imagino. Claro, porque o sea, no, yo creo que tienen que poner cero lista independiente no, aparte. o sea, Dentro de los partidos. paridad y yo creo que después una cuota proporcional de pueblo originario. Claro, muy distinta a lo que conocimos ahora. Y yo creo que para la derecha con eso logran poner gente experta. No sé si me explico. O sea, cuando tú votas por la lista, no votas por la persona, por la lista, y con eso sale proporcional al número de personas que están. Se ha hablado, Álvaro, perdón, de un espacio más acotado, con apoyo a especialistas, y cómo se va canalizando eso, digamos. Bueno, se ha dicho, la propuesta del PPD es bien concreta y esa genera simpatías en la derecha. 100 convencionales, 6 meses de trabajo, apoyo de expertos, no sabemos qué tipo de participación. Paridad sí, escaños reservados, veamos qué tipo de proporcionalidad. Y también los independientes, en eso hay consenso, metido dentro de las listas O sea, de lo más parecido a una Cámara Legislativa. Exacto, Sí. muy parecido al Congreso. Y lo otro que puede ser, perdón, Sí, sobre los ganadores solamente quería mencionar, claro, yo creo que la centroizquierda que cruzó el puente, digamos, donde tú mencionas a Jimena Rincón, donde están los amarillos también, me parece que ayer también capitalizan algo, no sé si eso se va a transformar en un movimiento, en un partido, ahí están discutiendo, algunos ya, ¿no? pero definitivamente ese mundo que no se siente representado con el gobierno, evidentemente, pero tampoco, probablemente ya eran viudos un poco incluso de la nueva mayoría, no los representó, ese mundo también gana ayer, me parece. Y tiene un nombre, ya está centro izquierda por el Por el futuro. futuro, sí. Ahora, Pero reacción están del mundo. divididos, ojo, están Hay divididos, un hoteles mundo, sí, distintos. hay Hay unos que trabajo están por el todavía. futuro y otros que están por el presente. O Los sea, amarillos claros y los amarillos exactamente. Hay trabajo que hacer todavía, llevamos. O sea, de hecho 40, vimos ¿cuánto? a Isidro 24 horas en un y hace hotel y a 48. Carlos en otro. No llevamos nada.